Nos encontramos en la puerta del Hospital Víctor J. Vilela y para hablar precisamente de ese tema que estaban comentando a raíz de las 3 muertes de esos 3 chiquitos en la provincia de Córdoba, víctimas del síndrome urémico hemolítico. Como decían ustedes, algo que preocupa mucho, sobre todo a las madres y a los padres de chicos de menos de 5 años. Por eso estamos con el director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casín, para que nos cuente ¿cómo viene la situación en la ciudad de Rosario? Estábamos hablando de las 3 muertes en la provincia de Córdoba. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una patología que los pediatras conocemos porque desde hace mucho tiempo lo vemos fundamentalmente a aquellos que trabajan en las guardias médicas. Esta es una patología que afecta fundamentalmente a chicos que tienen entre el año de vida y los 5 a 6 años aproximadamente. No es una patología muy frecuente y lo que es importante transmitirle a la población es el tema de la prevención. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que puede ser grave y eventualmente puede ser mortal, como este caso de los chicos de Córdoba, lo cual es bastante excepcional en la enfermedad, por cierto, pero se puede prevenir. Y la prevención de la enfermedad pasa fundamentalmente por tener algunos elementos de concepto como tiene la población. Por ejemplo, la gente sabe que no le debe dar carne picada a chicos chiquititos, menores de 5 años. Pero también esta enfermedad se puede transmitir por agua contaminada, por lácteos que hayan estado fuera de la heladera durante largo tiempo, donde aumenta la cantidad de bacterias del lácteo y ahí puede aparecer la bacteria específica que produce la enfermedad. Y más raramente la contaminación cruzada, es decir, trabajar carne cruda sobre una tabla de picar y en esa misma tabla picar otras verduras. O sea, este tema de cruzar un alimento para cocinar como la carne y un alimento que después va a quedar crudo es realmente un factor de riesgo importante. Por ejemplo, las empanadas, que a veces la carne no está lo suficientemente cocida. En realidad la empanada, si la carne picada, el grado de cocción supera los 70-72 grados, uno podría quedarse tranquilo. En el sentido de que si está bien frito, está bien hecha al horno, no debería ser problema, pero considerando siempre que lo que es carne picada en chicos menores de 6 años, uno no debería administrársela. Nos decían chicos menores de 6 años, y es algo que lo tenemos asimilado, pero en el caso de Córdoba hay chicos mayores de 5 años que han sufrido este síndrome. ¿Cómo explica eso? Bueno, en realidad esas son las excepciones a toda patología. O sea, uno toma como norma general, como te decía antes, que chicos menores de 5 o 6 años es donde uno tiene que hacer mayor hincapié. Pero a veces hay chicos que por determinadas cuestiones epidemiológicas de la bacteria en sí, del cuerpo del niño, fundamentalmente su inmunidad, pueden desarrollar el síndrome de manera más tardía. Hablaba, por ejemplo, de los lácteos. En esta época donde hace mucho calor, a veces se corta la luz, ¿qué recomendaciones le da a las familias? O abren, por ejemplo, un yogur, no lo toma entero el nene y lo guardan. ¿Qué recomendaciones da en este sentido? Bueno, si uno tiene los alimentos dentro de la heladera y está cortada la luz, lo que uno no tiene que hacer es abrir la heladera. En la medida de lo posible, no abrir la heladera. Lo otro es descongelar los alimentos que uno tuvo en el freezer para consumir. Hay que hacerlos no al aire, sino directamente dentro de la heladera. Y todo esto es para evitar la proliferación bacteriana. Si uno le permite a la bacteria condiciones climáticas que hagan a su reproducción, uno va a encontrar en la ingesta del alimento mucha más cantidad de bacterias y ahí pueden aparecer esta bacteria de niña que es la Escherichia coli. ¿Cuáles son los síntomas que deben apreciar los padres ante este síndrome? En general, el cuadro típico es un chico que cursó un cuadro de gastroenteritis, que inicialmente pareció ser una gastroenteritis común, o sea, dolor de panza, alguna línea de fiebre, no muchas generalmente, y algunas cacas que inicialmente son sin sangre, que después puede aparecer sangre de la materia fecal. Ese chico puede dar la impresión que se curó de ese episodio, pero días después, 3, 4, 5, 7 días después, empieza a estar irritable, molesto, llorón, se lo ve pálido, se lo ve raro, y la madre empieza a constatar que ese chico orina menos. Esos son los elementos que uno tiene que tener para acudir inmediatamente al médico. ¿En este momento hay algún paciente que esté con este síndrome? Sí, hay un chiquito de casi 2 años que está internado desde hace un tiempo ya, porque tuvo el cuadro del síndrome urémico hemolítico, requirió el tratamiento que se le hace a estos casos, que es diálisis peritoneal, y se está recuperando la salud. ¿Estuvo grave en algún momento? Sí, estuvo grave, pero bueno, por suerte con el tratamiento administrado en el hospital anduvo muy bien.